Los humildes trabajadores de Antípolis, la más verde y agrícola de las islas Gadeira, habituados a presenciar todos los días los ejercicios de entrenamiento de las milicias de Gadir, a las que por disposición del gobierno de la ciudad alimentaban de buen grado con el fruto excedentario de su trabajo, andaban sobresaltados por la alarma que recorría los campos de maniobras, adyacentes a los de pasto y laboreo. Paralizadas sus actividades por la alerta generalizada, los rumores fueron extendiéndose de boca en boca y de familia en familia. Algo muy grave amenazaba la seguridad de las islas donde habían vivido pacíficamente durante siglos, y lo que era aún peor, sin que hubiesen sido previamente advertidos. Sus mentes y espíritus, amoldados naturalmente al bienestar que les proporcionaban aquellas beatíficas tierras, tan remotamente ajenas a las cotidianas inquietudes bélicas con las que se veían obligados a convivir sus hermanos fenicios de Tiro, no podían o no sabían anticipar con precisión la clase de gravedad que podía cernirse sobre ellos, cuya proximidad con los herederos del benevolente pueblo de Tartesos les había reportado la mayor de las bendiciones a su estilo de vida. A pesar de ello, en cuestión de algo más de una hora, un testigo que hubiese podido sobrevolar los diáfanos cielos de Gadir a vista de pájaro habría podido contemplar el pasmoso espectáculo de ver a cientos de personas corriendo de súbito hacia la costa para embarcar a marchas forzadas en naves de guerra, mientras veía a otros tantos miles reuniéndose en pequeños grupos para dispersarse enseguida hacia la seguridad de sus casas, apiñadas todas ellas en forma de racimos irregulares rodeados de empalizadas, a modo de pequeños barrios dispersos alrededor de los campos. Si había algo que temer era a una llamada de emergencia global entre los soldados de Gadir, habitualmente convocados en pequeños grupos para casos de urgencias aisladas, sobre todo ante situaciones de amenaza climatológica o de merodeo de piratas. Pero, por otra parte, si había algo en lo que confiar era precisamente en las milicias unidas de Gadir, en la disposición orográfica de las tierras insulares que ocupaban y defendían, y, cómo no, en las insuperables fortalezas estratégicamente situadas sobre cada prominente islote o sobresaliente promontorio del archipiélago. De los muelles y atarazanas de Antípolis, que formaban el gran puerto militar situado al norte de la isla, partían y se entrecruzaban innumerables caños de agua salada, que atravesando la isla de parte a parte, servían como tupida red de comunicaciones entre los 4 puntos cardinales del archipiélago que dominaban los fenicios de Gadir. Este es un fragmento de la primera novela de Antonio Illescas, Non plus ultra, una novela que este autor gaditano rebusca en la historia de nuestra comarca gaditana. Pues surge principalmente porque yo tenía un interés importante por leer literatura ambientada en la historia de nuestros antepasados fenicios, en el entorno de la bahía gaditana. Sabemos que todo este entorno estaba poblado de asentamientos fenicios y yo, que he sido siempre un gran apasionado de la historia y de la lectura, como siempre digo, yo me hice escritor leyendo, y aparte pues mi pasión por la historia me llevó a preguntarme dónde estaban esas novelas ambientadas en una época de la que se sabe que de los 3 o 4 periodos de grandeza de Cádiz y su entorno, uno de ellos fue el Cádiz fenicio. Pues me decidí a escribirla yo, porque si no la podía leer tenía necesidad de escribirla. Una idea inicial en la que ni se imaginaba que terminaría en una novela. Bueno, la idea iba a ser hacer unos capítulos introductorios de una novela, de una trilogía mucho más amplia, y a medida que me iba documentando descubrí que lo que eran unos capítulos introductorios iba tomando forma de una novela por derecho propio, ¿no? Porque la documentación a la que yo me acerqué me abrió un mundo en parte desconocido, en parte conocido, por lo que nos hemos interesado por el Cádiz fenicio, que sabemos que era un archipiélago con 3 islas principales, una de ellas la que entonces llamaron los escritores clásicos, la isla de Antípolis, la actual San Fernando, con el templo de Hércules situado en lo que hoy como resto ha quedado, que es el islote de Santipetri, y bueno, pues descubrí que había mucho que contar sobre esa época, muchísimo que contar, tanto que bueno, que el resultado está aquí. Una historia ambientada en un lugar real, pero con un toque de ficción. La ambientación es 100% histórica. Sin embargo, los personajes son 100% ficticios, al menos los personajes que tienen voz en la novela.
si bien que se hace mención a algunos personajes históricos reales, como el filósofo Platón, se hace mención a algunos de ellos, pero no tienen una aparición en la novela, ¿no? En cuanto a mis personajes, bueno, yo digo que es una novela coral, es decir, donde la voz dominante la comparten varios personajes, ¿no? 2 o 3 personajes protagonistas y luego un elenco de personajes secundarios. Una novela dirigida a un público amante de la historia y las aventuras. Fundamentalmente a los amantes de la aventura, de la novela de aventuras. Enraizada en la historia. En la historia y además en una historia con un fuerte componente del mito y la leyenda. Las personas que alguna vez han disfrutado leyendo o escuchando algunos de los famosos mitos griegos o incluso fenicios, también los hay, ¿no? El Melkart fenicio, que luego tantas concomitancias tenía con el Hércules o el Heracles griego y el Hércules romano. Todos esos mitos, todas esas leyendas que rodean esa época, pues yo creo que disfrutará ampliamente con mi novela. Podremos descubrir entre sus líneas algunos misterios de la época del siglo IV a.C. El gran misterio que ocultaba el templo de Hércules. El templo de Hércules, que era famoso no solo por sus riquezas, sino por las actividades que allí se llevaban a cabo. Actividades de índole filosófico y de índole también comercial. Filosófico en el sentido de que muchos de los sacerdotes que allí ejercían su labor, digamos que también custodiaban un archivo donde se supone que guardaban muchos datos sobre descubrimientos, sobre todo geográficos, que era una parte importante de la preocupación o de la ocupación de los fenicios, ¿no? El ámbito geográfico, porque a mayor conocimiento de lo geográfico, digamos, más posibilidades tenían de viajar, de navegar y de abrir nuevos horizontes para colocar sus productos, ¿no? Allí en nuevos mercados. Un libro bien documentado del que poder aprender de manera muy amena. Y de la misma manera que yo me documenté para aprender de algo que no podía hacerlo, aprender de una manera amena y divertida, porque si bien es verdad que yo por mi pasión por la historia he disfrutado documentándome, pero en un principio yo quería encontrar la historia de Cádiz reflejada en la literatura. Solo nos queda saber dónde poderlo encontrarlo. Pues las personas que son de aquí de San Fernando, si se acercan a la librería Al-Ándalus, tendrán allí el ejemplar a su disposición. Las personas que sean de Cádiz capital, pues yo creo que en cualquier librería lo pueden encontrar. En Chiclana también, en la librería Navarro. Y en Puerto Real creo que El Aprendiz también hay algún ejemplar. Y el que esté habituado a comprar desde internet, pues puede hacerlo en librerías virtuales como la Casa del Libro, Agapea, que creo que también tienen una librería física en Bahía Sur de San Fernando, donde ya aprovecho también para decir que también pueden pedirlo allí, o incluso Amazon, El Corte Inglés, Pangea, la librería Prometeo virtual, y bueno, pues también por los catálogos online que tienen algunas librerías físicas como Quorum en Cádiz, etc. Y para hablar sobre el desarrollo de su trama, y hasta ahí puedo leer. Recuérdenlo, Antonio Illescas, non plus ultra.